No está grabando. Ah, ya. Ya no importa. Ya quedó ahí. Ahora, a ver, déjame ver. Es que siempre me hago bola acá abajo. Ya. Sí está grabando. Sí, sí, aquí me parece grabar. Ya. A ver, entonces vamos a continuar con la sesión. Estábamos conversando ya acerca de la parte de los pagos de transferencias. Nos encontrábamos en la unidad 3.2, en la parte de las transferencias y la actividad económica, para posteriormente ver el multiplicador keynesiano, con intervención del Estado. Entonces vamos a continuar con la parte de las transferencias. Ya habíamos conversado, aquí, ya habíamos conversado que las transferencias, el gasto público se lo puede agrupar en 4 categorías, que es el consumo del gobierno, inversión del gobierno, los intereses de deuda pública y las transferencias hacia el sector privado. De ahí mencionábamos, o estábamos por mencionar, déjenme aceptar a los compañeros que están ingresando, ¿ya? Entonces de ahí mencionábamos que si el gobierno decide elevar las transferencias reales agregadas, ¿qué significa esto? De que si decide incrementar las transferencias reales agregadas, esto significa de que si mañana más tarde dice, bueno, vamos a aumentar el bono, como ya se viene en épocas de elecciones, lo más seguro es que van a decir, vamos a subir el bono, de $60 lo vamos a subir a $100, o de $100 lo vamos a subir a $150. ¿Ya? Eso de allí no se saca de cualquier lado, entonces tiene que financiarse ese dinero, porque es dinero lo que van a dar. Entonces, ¿cómo generan o cómo financian estos rubros para cubrir las transferencias que se realizan a los hogares? Sencillamente, vía impuestos. Tienen vía impuestos. Es la manera en la que se lo hacen. No lo dicen así, obviamente, porque eso nunca te lo van a mencionar, pero la forma en que lo hacen es vía impuestos. Ustedes, si analizan las cuentas nacionales, van a encontrar que el presupuesto general del Estado hasta el año anterior, el 50% correspondía a los rubros provenientes de la tributaria y el otro 50% a las exportaciones petroleras. Entonces quiere decir de que es una fuente importante la recaudación tributaria. Para este año vamos a ver qué pasa. En el tema de la pandemia, los impuestos han caído importantemente. Bueno, entonces seguimos. El objetivo de los programas de transferencia es ayudar a determinada categoría o un segmento. Normalmente el segmento que se trata de buscar ayudar es el segmento más desamparado o el que tiene las menores condiciones o los recursos más limitados para poder surgir. Por lo general, a los desempleados, bueno, aunque recién ahora poco que aquí se creó un seguro de desempleo, que lo que en realidad te devuelven es tu misma plata que tienes en fondos de reserva, que te dan un dinero adicional. Entonces, pero bueno, el objetivo es amparar a estos sectores, por ejemplo, a los desempleados, a los ancianos, a los enfermos, estudiantes universitarios, en fin, a cualquier ente que sea vulnerable. Los estudiantes universitarios, ¿por qué se los considera como vulnerables? Porque el estudiante universitario no tiene un trabajo, por sí, recién muchas veces son personas recién terminadas el bachillerato, que todavía viven en dependencia familiar y que van a buscar estudiar. Algunos ni siquiera tienen pensado trabajar o no trabajan, otros sí trabajarán. Entonces se considera un grupo de que necesita un estímulo, un apoyo, porque son los que van a generar la masa crítica futura para proveer de producción y crecimiento para la nación. Entonces, por eso es que también se los incluye dentro de estos programas, entre otros. Y obviamente, de acuerdo a la situación de cada individuo, está destinado estos bonos. Por ejemplo, ustedes pueden ver
de que los bonos, el bono solidario, este año se creó inclusive el bono se crearon, no me acuerdo los bonos, pero se crearon como 3 tipos de bonos diferentes, no me recuerdo los nombres, erraría si les digo un nombre, pero para poder acceder al bono tenías que tener determinadas condiciones, qué sé yo, una condición debías ser madre soltera, por decir, madre soltera que tenga por lo menos 3 hijos, ya, me estoy inventando, o que vivas en un lugar donde poco más y estás en las riberas de la zona periférica de la ciudad, estás prácticamente casi a un extremo donde ya que no tienes ningún tipo de servicio básico, o vives en una situación de asilo, de aislamiento, donde no tienes ni siquiera de dónde obtener recursos. Entonces ahí viene el Estado y te da un incentivo. Dice, ten esta cantidad de dinero y con esta cantidad de dinero ya puedes tú consumir, ya puedes tú obtener alimentos, puedes obtener medicinas, obviamente lo que van a hacer. Bueno, se ha observado muchas veces de que este grupo beneficiado lo que hace es comprarse un buen celular en vez de priorizar en temas de alimentos. Entonces, esos son los temas que se debate mucho sobre el tema de las transferencias. Continuamos. Para el financiamiento de las empresas, de las transferencias, el gobierno, como ya les dije, tiene que elevar los tipos impositivos para financiar más pagos por prestaciones sociales. Es obvio, ¿no? Quieres crear un bono, quieres crear otro tipo de bono, o quieres crear varios bonos, tienes que de alguna manera cubrirte de recursos. Entonces tienes que subir impuestos. No te lo van a decir directamente, te vamos a crear más impuestos, pero cuando van a decir, vamos a subir el bono, uno tiene que hacerse la pregunta, bueno, ¿vas a dar bono? Sí, necesita la gente, pero ¿cómo lo vas a financiar? ¿De dónde vas a obtener los recursos? No dices que no tienes plata, entonces ¿cómo vas a dar bono? Entonces necesitan, pero entonces eso hay que ver. ¿Por qué significa eso? Que si van a dar un bono, quiere decir que por otro lado nos van a cargar más impuestos. Eso es lo que hay que tener siempre en consideración. Un aumento de las tasas impositiva marginal media. Miren este concepto que ustedes ya lo han estudiado en microeconomía, el término marginal. A ver, aquí les voy a preguntar, ¿qué significa el término marginal? Este es un término que un economista lo tiene que saber como un doctor sabe poner una inyección. Un doctor que no sepa poner una inyección no es doctor, o no ha estudiado medicina. ¿Quién me puede decir? A ver, ¿vamos a dedocracia o vamos? A ver, Cecilia. Promedio. A ver, ¿qué significa la palabra marginal? Cuando hablamos de promedio. ¿Ya? A ver, ¿quién le puede ayudar a Cecilia? ¿Qué significa el término marginal? Que nos permite encontrar las soluciones a los problemas económicos con un análisis. Ya, bueno, obviamente es un análisis que se hace. Ya, a ver, María Holguín, María Fernanda. ¿Qué significa el término marginal? A ver, déjenme los irlo anotando. Primero fue la señorita Cornejo. ¿De ahí quién fue la siguiente? Ya me olvidé, recuérdame por favor. Cedillo. Cedillo. Cedillo o Dalis, ¿no? No, Cornejo, Cecilia y Cedillo Lady. Cornejo, Cedillo y... ¿Quién era el otro? No, yo más creo. Bueno, a ver, María Fernanda. A ver, ¿qué entiende? ¿Qué significa el término marginal? María Fernanda. ¿Qué pasó, María Fernanda? ¿Se arrepintió? Le escribió por el chat. Ah, por el chat. Ah, no tiene audio. Ahora vamos a ver por el chat. Ahora vamos a ver aquí el chat. Es una clave económica. La palabra marginal es una clave económica la cual nos permite estudiar y encontrar soluciones de problemas económicos. Eso puede ser, pero no es la respuesta. Y a ver, vamos. Le voy a dar la palabra a Fernando, ¿ya?
A ver, Fernando. La variación del precio o la cantidad de un bien. La variación del precio con respecto a la cantidad de un bien. Eso puede confundirse con las elasticidades. Hay que pulir un poquito más ese concepto. Fernando Agurto. A ver, vamos con qué. A ver, Cabrera. Cabrera. Kevin. Sería añadir o adicionar algo más. Por ahí se acerca más la definición. Añadir algo de más. Por ahí va cerca. Ver, Lady Cedillo. ¿Qué entiendes por marginal? Algo marginal, o sea, que no es parte de lo central, sino no es algo importante, sino que es algo añadido. Ya, lo mejoraste, es un concepto, pero todavía falta pulir un poquito más. Cedillo fue el que habló ahorita, ¿no? Sí. Ya. ¿Quién más? También nos permite Estefanía. solucionar que los problemas económicos. No te escuché, no te presté atención. Repite, por favor, Estefanía. O sea, que nos permite, o sea, para solucionar que los problemas económicos. Ya, O analizar los pequeños cambios que tiene una variable. ya, esa es la definición. Nos permite analizar los pequeños cambios que tiene una variable, está cercano. A ver, ya el Cedillo, ¿quién más? Nadie más. Bueno, la palabra marginal no es nada más de lo que nos permite identificar cuánto es el cambio adicional al medir un factor o una variable. Por ejemplo, si nosotros estamos midiendo el impuesto, entonces tenemos la tasa de impuesto y queremos saber cuánto va a ser la tasa impositiva marginal. ¿Qué significará esto? De que por cada dólar que yo decido, o por cada porcentaje de impuesto que decido incrementar, ¿cuánto va a ser la recaudación adicional? Eso significa el valor marginal, el valor adicional sobre un efecto que ya existe. Esto significa la parte marginal. Ese concepto ustedes lo tienen que saber como un médico pone inyecciones, como un dentista saca muelas, como un carpintero sabe martillar. Esas definiciones ustedes las tienen que dominar. Esos son conceptos propios de la carrera que ustedes están estudiando para ser economistas. Entonces, siempre cuando hablemos del término marginal, estamos hablando del efecto adicional. ¿Cuál es el ingreso adicional por cada dólar que aumenta en la tasa impositiva? Yo aumento en $1 mi tasa impositiva, ¿cuánto es mi recaudación adicional? ¿Sí? Entonces, y si le agregamos el término medio, estamos diciendo que el incremento marginal en promedio, ¿cómo se va a dar? Entonces, estamos hablando aquí, en estas tres palabritas, un aumento de la tasa impositiva marginal media. Aquí lo que nosotros estamos expresando es cuánto va a ser la recaudación esperada en el largo plazo. A eso estamos diciendo. Y esto ustedes lo aprendieron en microeconomía, o en introducción a la microeconomía, que creo que lo llaman. El aumento esperado o de la recaudación en el largo plazo. Eso significa, cuando hablamos del tema de la tasa impositiva marginal media. ¿Sí? O sea, que si no lo sabían, bueno, ya lo conocen, y estos conceptitos es muy importante que ustedes los manejen bien, porque es parte de la carrera que ustedes han escogido estudiar. Entonces, retomando, un aumento de la tasa impositiva marginal media, ya sabemos a qué se refiere eso, produce efectos negativos sobre el trabajo, la producción y la inversión. Es obvio, ¿no? A ver, Cabrera, alzaste la mano. Dime, Kevin. No, profe. No, Ya, bueno. disculpe. Ya, no hay problema. Entonces, repito, un aumento en la tasa impositiva marginal media produce efectos negativos sobre el trabajo y la producción, sobre el trabajo, la producción y la inversión. ¿Qué significa eso? Que si a largo plazo vamos a subir los impuestos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la gente
que va a trabajar va a decir, chuta, va a decir, voy a trabajar más y me van a quitar más impuestos, como que no me va a interesar mucho ganar más, entonces voy a trabajar, voy a recurrir a la forma informal de trabajo. La producción va a decir, chuta, yo voy a producir más, pero si voy a producir más, como que, no sé, como que comienzan a la gente a desincentivarse, a perder interés, y la inversión va a decir, chuta, si yo voy a hacer qué sé yo, voy a construir una casa, por vender la casa me van a cobrar más de impuestos, como que no, eso lo transfiero al que compra. Entonces el que compra, no, pues más caro me resulta la casa, me voy a pagar más impuestos que la casa. Entonces, estos efectos afectan de manera negativa al trabajo, a la producción y a la inversión. Entonces, si nosotros, por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de las transferencias. Recuerden que las transferencias tienen el efecto o tienen el sentido de estimular la producción, pero tiene que estar financiado, tiene que estar un recurso previo que lo permita obtenerlo, porque si se lo hace simplemente porque voy a darlo, después, ¿cómo lo vas a financiar? Por vía impuestos, pero si vas a aumentar la tasa de impuestos y dices que estas transferencias van a ser a largo plazo, entonces si me estás diciendo que vas a aumentarme los impuestos a largo plazo, entonces eso va a afectar a la producción, al trabajo, a la inversión, y hay que ver si el beneficio que da al hacer crecer a este sector que está en desgracia, por decirlo así, va a ser mayor que el perjuicio que vas a causar al trabajo, a la producción y la inversión. Entonces son decisiones que no se las toman a la ligera y por eso es que se analizan en términos agregados, cuando estamos hablando en términos macroeconómicos. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta allí? ¿Estamos claros o no estamos claros? ¿Me están asimilando lo que les estoy diciendo o estoy yendo muy acelerado? Si tienen alguna pregunta, no duden en manifestarla, que aquí estamos para cubrir cualquier tipo de inquietud. ¿Ya? Bueno, continúo. Entonces ya vemos esta parte de que un aumento de las tasas impositivas marginal media produce efectos negativos sobre el trabajo, la producción y la inversión. Aquí alguien está ingresando, vamos a agregarlo. Anthony. Ya. Una expansión de los programas de asistencia social significa que los individuos de renta más baja se arriesgan a perder más prestaciones, se obtienen más rentas derivadas de actividades de mercado, es decir, sube el tipo impositivo marginal efectivo de los beneficiarios potenciales de las asistencias sociales. ¿Qué significa toda esta lectura que hice? De que cuando se entregan beneficios, como el caso del bono, puede generar el caso de que quienes reciban los beneficios dicen, bueno, yo he estado en una situación de pobreza extrema y recibo y empecé de un momento a otro, me caen $60 del cielo sin hacer nada. Y el gobierno me sigue dando mis $60 mientras siga en esta condición. Entonces yo ya con estos $60 me puedo poner una pequeña actividad, algún pequeño negocito, alguna cosa, compro una funda de caramelos, me voy a vender y genero ingresos y sigo teniendo el dinero, pero el Estado no se tiene que enterar. Por ejemplo, puede ser no se tiene que enterar porque a mí me conviene seguir teniendo el recurso. O voy a decir por otro lado, no, pues si yo ya tengo el dinero, ¿para qué voy a seguir trabajando si igual el Estado me va a seguir manteniendo? Entonces, esto es lo que indica de que se debe tener en cuenta al momento de realizar las asignaciones de asistencia social. O sea, el tema de las transferencias es algo que es muy ampliamente sujeto a debate público. Existen quienes están a favor del tema de las transferencias, existen grupos que están en contra del tema de las transferencias, obviamente cada uno desde su punto técnico, desde su punto de vista teológico, inclusive desde el punto de vista epistemológico. ¿Qué significa el término epistemológico? Significa desde el punto de vista del origen de la ciencia como tal. Entonces, todos estos aspectos son muy importantes saberlos, más que todo si en algún momento llegamos a una posición, que es lo más probable que se va a dar, que llegamos a una posición en donde nosotros
tenemos que dar nuestro criterio y nuestro argumento. Entonces, para dar el argumento o el criterio, hay que tener buena base teórica de dónde vienen cada uno de los rubros. Y obviamente hay que conocer un poquito acerca de cada uno de los componentes que se derivan en el proceso de las cuentas nacionales cuando estamos hablando en materia de gobierno. ¿Sí? Entonces continúo. Estamos hasta aquí. Y hasta allí, ¿alguna pregunta con respecto al tema de las transferencias? ¿Alguna pregunta con el tema de las transferencias? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, No, mister. ya listo. Entonces vamos a pasar al siguiente tema ya para finalizar la sesión no la sesión, sino para finalizar la unidad. Ya vamos a hablar acerca aunque ya hemos conversado un poquito del multiplicador de Keynes, pero esta vez lo vamos a manifestar con lo que es la intervención del Estado, ¿no? Ya sabemos que el multiplicador keynesiano es conocido principalmente como el multiplicador del gasto. ¿Y qué significa este tema del multiplicador? Nos indica que al aumento del gasto público en X unidades monetarias, va a resultar en un aumento del ingreso de la economía mayor que X. Es decir, si el Estado decide gastar 100 millones de dólares, sea en carreteras, sea en hospitales, sea en la actividad que se le ocurra al Estado, en compras públicas, dicen, bueno, vamos nosotros, a partir de ahora, vamos a comprar a las economías chiquitas, vamos a comprar papel, vamos a comprar todos los insumos, todo lo que tengan RICE. Solamente vamos a comprar todo lo que es compra pública, vamos a hacer aquellos que tengan RICE. Entonces se entiende que los que tienen RICE son un grupo minoritario con unas condiciones de plaza laboral un poco más simplificada. Entonces, un poco para estimular el crecimiento y el desarrollo de estos sectores RICE, entonces dice, voy a generar un consumo. Entonces, si genera o gasta 100 millones de dólares, quiere decir que estos 100 millones de dólares se van a convertir en un ingreso para cada uno de los entes que participan de manera directa o de manera indirecta en el proceso productivo o en el proceso del gasto público, van en la sumatoria general, va a ser mayor. Puede ser de que se invierte 100 millones de dólares en todo el territorio ecuatoriano, continental y no continental, invierte 100 millones de dólares en gastos públicos, esto se va a ver reflejado en un valor que supera los 100 millones de dólares en el agregado general, ¿sí? Por eso es importante siempre, cuando estamos hablando en el sector público, expresar en términos agregados, ¿sí? A diferencia de la parte privada. Entonces, aquí les he puesto un pequeñísimo ejemplo, un ejemplo muy común. Tenemos que el gobierno, podemos decir que el gobierno del Ecuador gasta $1 millón para contratar albañiles. ¿Con qué fin? Quiere poner al pelo a todos los edificios gubernamentales que tiene el Ecuador. Entonces, iba a destinar $1 millón. Entonces, para eso contrata obviamente albañiles. Pero no es que solamente contrata albañiles, sino que también va a comprar ¿qué cosa? Va a comprar de repente cemento, de repente compra ventanas, de repente compra, qué sé yo, baldosas, de repente compra arena, piedra, qué sé yo, todo lo que se utilice para adecuar o lo que trabajan los albañiles. Arquitecto, ingeniero, no sé, tantas cosas que están ahí metidas. Entonces, tenemos ese ejemplo. El gobierno gasta $1 millón en contratar albañiles para remodelar los edificios gubernamentales. Tenemos ese caso. Entonces, con esto, los obreros van a recibir este dinero, ¿no? Van a recibir el equivalente a $1 millón, porque fueron contratados por $1 millón. Entonces reciben $1 millón todos los obreros en el Ecuador. Entonces, estas personas que reciben su dinerito
¿Qué van a hacer con ese dinero? Los obreros reciben el dinero como salario. Parte de ese dinero que reciben como salario lo van a destinar al consumo de bienes y servicios. Es decir, dicen, bueno, yo hace tiempo que no me sale un trabajo, ya por fin tengo algo, me voy a comprar un mejor par de zapatos para poder trabajar, para estar más cómodo. Entonces van y se compran un par de zapatos, les dicen, bueno, a mis hijos los voy a comprar una ropita para que ya están creciendo, ya están con ropa apretada para que anden mejor presentados. Entonces, y destina parte de su consumo en comprar ropa nueva. ¿No? Entonces tenemos, por un lado, el gobierno gasta $1 millón, se los paga directamente a los obreros, que son los albañiles con ese dinero, parte lo destinan para comprar ropa. Ahora, ¿qué ocurre? Por otro lado, ya estamos fuera del gasto público, ya estamos dentro de los obreros. Los obreros, ¿a dónde van a comprar ropa? O sea, de repente algunos se van a un centro comercial, algún otro se va a la bahía, algún otro compra, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, van y compran. Entonces, al momento que compran, en la industria de ropa, o todos los que están detrás de la venta y comercialización de ropa, que van a comprar los obreros, se ven estimulados con ingresos adicionales. Estos ingresos adicionales provienen ¿de quién? De los obreros que están trabajando para el Estado. Entonces, con esa inyección de recursos, también se van a ver beneficiados con ingresos adicionales, ¿quiénes? Los productores de ropa. Entonces, estos productores de ropa obtienen nuevamente ingresos. Con estos ingresos que obtienen estos productores de ropa, ellos también van a gastar y van a decir, una parte la voy a gastar en trabajadores y otra parte la voy a gastar en bienes. Entonces, lo más probable es que contrate a otra persona para poder atender la demanda, porque estamos hablando de $1 millón que están circulando en la economía. Entonces, son muchos obreros que están trabajando, que están comprando. Entonces, se va a estimular y va a generar un crecimiento, un desarrollo del sistema productivo. Esto, a su vez, hace que los productores de ropa y los trabajadores se continúen beneficiando en el proceso y también van a gastar parte de su salario. Y así se va a ir armando el eslabón N veces hasta llegar al último que utilice el recurso que mantiene. Entonces, mientras más cadenas productivas estén enlazadas en todo el sistema de intervención del Estado a través del gasto, mayor va a ser el efecto multiplicador del gasto por parte del Estado. Entonces vamos a tener que al final del proceso recurrente, el incremento de la renta nacional va a ser mayor a $1 millón. Y vamos a tener que si ante $1 millón de dólares el producto final se va a incrementar, estoy citando a manera de un ejemplo, en $3 millones por los efectos secundarios del gasto que realizan cada uno de los entes productivos. Y para este caso, el efecto del multiplicador sería de 3. ¿Sí? Eso es un poco a lo que hace referencia al multiplicador del keynesiano con intervención del Estado. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? Antes de continuar. ¿Hasta allí alguna pregunta? No, mister. No. Yo les había asignado un trabajito, ¿lo pudieron hacer? Es para este viernes, ¿no? Señorita, a ver, ¿me podrían decir para cargarlo en la aplicación? Porque no le he cargado. Para ya dejárselo registrado. Porque ya son dos actividades que tengo que cargárselas. Ya para empezarlas a cargar en estos días. La actividad anterior me la podrían repetir, por favor. Me la podrían indicar para registrarla. Voy a registrar en el apunte. El ensayo. Era un ensayo, ¿no? Sí. Era un ensayo sobre Sobre el papel de la inversión privada dentro de la teoría keynesiana. exacto, de la inversión privada. Creo que les había mandado a hacer en grupos de 6, ¿no? Sí.
Sí. Ya. Creo que Sí. si no me equivoco, les mandé a revisar el material de la biblioteca de la universidad. Ya, listo. Bueno, entonces, eso es eso de allí. Ya, ¿alguna pregunta con lo que hemos visto hasta ahorita? No hay preguntas. Bueno, vamos a continuar. Notas a considerar cuando estamos trabajando acerca del multiplicador keynesiano. Porque recuerden que el multiplicador keynesiano no es nada más que una propuesta establecida por un personaje que estudió bastante de economía, que estudió bastante de matemáticas y otras cosas más, y presentó una propuesta de cómo tratar de cuantificar los indicadores macroeconómicos. Entonces, para este multiplicador se debe considerar el efecto del gasto, que el efecto multiplicador del gasto es mayor en economías poco desarrolladas, en las que presentan un mayor grado de desarrollo, que en las que presentan un mayor grado de desarrollo. Esto se debe principalmente porque las personas tienen una propensión a consumir mayor. Es decir, si de repente estamos en una economía donde el ingreso per cápita es de alrededor de $300, no, vámonos más abajo, es alrededor de $80. Entonces, $80 en términos reales, estamos hablando de una cantidad bien baja, y de repente el Estado viene, inyecta una cantidad de dinero que es el equivalente a que reciban $40 adicionales cada persona. Entonces, ¿qué es lo que más probable que van a hacer estas personas? Tienen $40 más en promedio, se van a golpar enseguida a comprar. ¿Por qué? Porque tienen propensión a consumir mayor que aquellas que tienen mayores recursos económicos. Dicen, bueno, estoy considerando un ingreso adicional, lo voy a guardar como para una reserva, pueden decir. Es lo similar de una persona que gane $1,000 y recibe de repente un incremento en el sueldo de $100, va a ser importante, el 10%, sí, pero para una persona que gana $100 y recibe un incremento de $100, ¿cuál va a tender a consumir más? ¿El que tiene 1,100 o el que tiene los 200? ¿Qué creen ustedes? El que tiene los 200. El que tiene los 200 va a decir, mira, que hoy tenemos este dinero, vamos y hagámoslo, aprovechemos ahorita que tenemos el dinero. Entonces, esa definición es lo que hay que tener en cuenta cuando se analiza el tema del efecto del multiplicador keynesiano con intervención del Estado, que no es nada más que el multiplicador de Keynes aplicado al gasto público, que es básicamente lo mismo. ¿Cuáles son las críticas? Ya que no todo es color de rosa, si bien todo lo que hemos hablado es muy bonito, de hecho, esta materia a mí me encanta, puedo pasarme explicándola bastante tiempo. Entonces, ¿cuáles son las críticas a este modelo? Primero, de que, acuérdense que cuando estábamos hablando de John Maynard Keynes, una de las críticas principales que le hacían era que él solamente ve el corto plazo, como que tiene un poco de ceguera, no analiza los efectos de un endeudamiento continuo, porque dice, da trabajo para que la gente crezca. Entonces, lo mismo se analiza acá, y esa es una de las principales críticas que tiene este multiplicador, que el modelo es de corto plazo, no controla los efectos de las importaciones o cambios de los precios. O sea, simplemente lo mide en un factor considerando que todos los indicadores están estabilizados. Pero resulta que en el mercado, en el mundo real, eso no es así. Siempre hay muchas variables que están interactuando, porque la economía la hacen las personas y no todas las personas piensan de una misma manera. Siempre hay diferencias entre un criterio y otro, y eso hace que no todo sea igual. Así sean los mismos procesos, no siempre va a ser igual. Entonces, esa es una de las principales críticas. El modelo es a corto plazo y no controla efectos de importaciones o cambio de precio. Otra crítica que se hace es que no se considera que el gasto público del gobierno debe ser financiado con impuestos, lo que reduce el ingreso disponible y por ende el efecto del multiplicador. Es lo que les mencionaba en el caso de las transferencias. Tú puedes decir que el gobierno gasta para generar un crecimiento, sí, pero este gasto tienes que cubrirlo con algún lado, con impuestos. Ya, si no tienes impuestos, con deuda, ya está bien, con deuda, pero si lo vas con deuda, va a llegar un momento que ya no te puedes ni endeudar y ahí sí lo vas a ver bien. Entonces,
Esa es una de las críticas que tiene este modelo. Otra crítica es que el gasto del gobierno puede desplazar parte de la inversión o el gasto privado. Obviamente, ya como ven que todo está bonito, todo color de rosa, el gobierno está que inyecta dinero, entonces mejor dediquémonos a venderlas al Estado, que el Estado nos va a mantener y descuidas la parte productiva. Entonces, esas son las críticas que se generan a este modelo keynesiano. Y hasta aquí nos vamos a quedar. Ya hemos terminado de ver la unidad 3.2. Ya para la siguiente sesión continuamos con la unidad que nos viene. Y hasta allí nos vamos a quedar. Hemos visto ya lo que es los impuestos, el gasto, transferencias de actividad económica. Hemos también conversado, estudiado el multiplicador keynesiano con intervención del Estado. Esta información, si ustedes la quieren revisar, la van a poder visualizar dentro del libro de Dorbuch, dentro del libro de Sachs y Larraín, dentro del libro de Barro. Son en algunas unidades, ya les voy a decir en las páginas en donde ustedes lo pueden encontrar. En el libro de Sachs y Larraín pueden encontrar en la página 289, 319, 509. En el libro de Barro, en la página 357, 361, 383, 405. En el libro de Dorbuch, de la página 183 a la 205. En la página 477 y en la página 485. En todos esos capítulos, ustedes van a encontrar lo que hemos estudiado el día de hoy, si quieren un poquito profundizar más en detalle. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Silencio total. Mister, Dígame. ¿cuándo va a subir los videos de las clases? En esta semana sin falta, porque lamentablemente he tenido problemas de conexión. Lo que pasa es que me cambié de domicilio y